La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Episodio 55. Orgullo Palomo. Muy buenas a todas las palomas, palomes y palomos. Hace ya 13 años que alguien dijo que en esta ciudad a los palomos cojos nos echaban para otro lado dependiendo de qué lado cojeáramos. Pues mira, no. A los palomos no nos echa nadie de Badajoz, ni de su provincia, ni de Extremadura, ni de ningún sitio. Año tras año lo venimos demostrando. Yo, como pacense, no puedo estar más orgulloso de haber sido invitado a compartir con vosotros esta fiesta que tiene tanto de reivindicación. Y por eso, en este mes del orgullo, lo normal se planta en Badajoz. Por eso ese sonido ambiente, casi se os oye respirar. Nuestro colectivo es experto en reapropiarse del insulto y en esto Palomos se lleva el premio gordo. ¿Que nos llaman palomos cojos? Pues montamos un festival y lo llamamos así. ¿Que dicen que somos poquitos, que no estamos por aquí? Pues desbordamos la ciudad. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Vamos a empezar haciendo un poquito de historia. Ya hemos recordado la famosa frase del entonces alcalde de Badajoz, el popular Miguel Beltrán. Aquí normalmente los palomos cojos los echamos para otro lado, depende de qué lado cogen. Y seremos la Tremolina. José María Núñez era entonces presidente de la Fundación Triángulo en Extremadura y presidente también de la Fundación a nivel nacional, cargo que sigue ostentando. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Muy contento de que estéis aquí, los dos. Y Silvia Tostado es la actual presidenta de la Fundación Triángulo en Extremadura y una de las responsables de todo lo que pasa en Badajoz en estos días, que no es poco. ¿Qué tal, Silvia? José, cuéntanos cómo fue aquello, el contexto de aquellas declaraciones. Efectivamente, el alcalde, en un programa de otra emisora, dijo lo que decías antes y hubo una réplica inmediata por nuestra parte. Fuimos, de hecho, Silvia y yo, que le pedimos reunión al alcalde y nos fuimos a verle para decirle que bajo ningún concepto aceptábamos esas declaraciones, que tenía que rectificar. Lo hizo a su manera, pero bueno, y en principio la cosa se quedó ahí. Pero, efectivamente, luego nos vimos sorprendidos cuando un programa de la tele, de Wyoming, pues lanzó una broma, que iba a ser eso, un gag televisivo, y ya. Lo que pasa es que la gente empezó a llamar. Ellos hicieron como una broma, trasladando la idea de la caravana de mujeres de la película famosa del oeste. Total, que hicieron la broma queriendo llenar Badajoz de palomos, y palomos que se supone que el alcalde no quería, y la gente empezó a llamar al intermedio, y ellos mismos nos reconocieron que se vieron sorprendidos y superados, y a partir de la reacción de la gente, alguien tuvo la idea de, bueno, vamos a pasar de la broma a lo hacemos, y al final montaron aquí lo que fueron los primeros palomos, y cuando lo vimos como público, porque recuerdo perfectamente la noche en la que Pablo Cantero me llama y dice, ¿estás viendo el intermedio? Y yo, no, lo puse, y estamos ahí pues nos encontramos con que desde el 95, yo no sé cuántos años, 15 o más, haciendo pues orgullo, pateando la calle, defendiendo como podíamos aquí nuestros derechos poco a poco desde Triángulo y alguna organización más que ya estaban haciendo entonces, vimos que bueno, pues nosotros congregábamos a lo mejor a 1000 personas cada orgullo, en el mejor de los casos. Nunca tuvimos que el primero, efectivamente, yo creo que nunca llegamos a 1000 personas. Y dijimos, si la gente ha reaccionado ante esta convocatoria, rechazando la idea de que Badajoz sea una ciudad homófoba, transfoba, lesbófoba, esto hay que mantenerlo. Y fue lo que pensamos como organización, pero claro, nosotros no estábamos. Y lo que hicimos fue ir a hablar con Wyoming, o bueno, con el equipo del programa, y dijimos que esto se tiene que quedar. ¿Y cómo se organizó esta caravana de palomos, concretamente? El primer año fue así, fue organizada por ellos, hicieron ese gag que tenía su continuidad en un evento aquí, reservaron la Plaza Alta, vino Falete, fue genial y lo disfrutamos. Lo nuestro, pues mira, con unas dificultades que ni te cuento, porque el apoyo que teníamos eran 2.000 euros al año, ¿verdad, Silvia? Y teníamos claro una idea, y es que para conseguir que la idea se perpetuara en la mente de la ciudadanía y colara y se quedara como un acontecimiento establecido, había que repetirlo en el mismo sitio, el mismo día y con un esquema parecido. Y a partir de ahí hicimos un grupo de voluntariado que nos superaba, sentíamos un vértigo impresionante porque nuestra primera reflexión era, ¿vendrá alguien?
vendrá alguien. Cuando lo pusimos nosotros en marcha, llamamos a Soraya aquel año, que se portó muy bien, nos rebajó el caché un montón y nos gastamos los ahorros de 10 o 15 años en producir los primeros palomos propios, que fueron los segundos, en la Plaza Alta. Y la respuesta no es que viniera alguien, es que se duplicó la participación. Y al año siguiente que vino Bebe, bueno, la sensación de ansiedad que teníamos desde producción por que no pasara nada era horrible, porque no se cabía en la Plaza Alta. Y a partir de aquí ya los palomos superaron el modelo de la Plaza Alta llena, que inundaba la ciudad, la ciudad se había volcado, la gente decoraba los escaparates, decoraba los balcones y todo era una construcción colectiva, y eso es lo maravilloso de esto. Tenemos, yo creo, todos una imagen de aquellos primeros palomos, las reporteras del intermedio encima del escenario, pero vosotros, que erais los protagonistas, José, ¿cómo lo recordáis? ¿Cómo recordáis aquel día, aquel primero? Pues yo lo recuerdo con un subidón enorme, y recuerdo que durante la semana siguiente no pagué desayunos en ningún sitio de la ciudad. Porque... y yo no soy de dejarme invitar, pero es verdad que fue una explosión colectiva, no sé, y los alumnos diciendo, profe, estamos un poco exaltados encima del escenario, y cosas así, porque claro, como cae por mayo, pues todavía hay clase. Y era como una sensación de haber visto que nacía algo tan grande que no podíamos manejar, pero que sabíamos que había nacido para cambiar esta tierra, como lo venimos intentando hacer desde siempre, porque lo que Triángulo ha perseguido desde el principio siempre ha sido construir una Extremadura más inclusiva, más libre y más diversa, y eso es lo que yo creo que vivíamos, que sentíamos que habíamos creado. Yo recuerdo que escribí un artículo por esos días en la prensa local, que básicamente lo que decía es que esto solo va a cambiar de verdad si pasamos de una revolución legal y activista a una revolución ciudadana, y eso es lo que son los palomos. Yo creo que además hay que hablar de las cosas con nombre y apellido. Fundación Triángulo agarró el guante, pero había gente dentro de Fundación Triángulo que estábamos muertos de miedo, y José María decía, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y cuando pensamos en palomos y la gente nos dice el orgullo de Extremadura, no, es que palomos es mucho más que el orgullo. Además no tiene el formato del orgullo. Es orgullo para nosotras, por supuesto, pero palomos es una fiesta de la ciudadanía, palomos es una fiesta de la gente, palomos es una fiesta inclusiva, palomos es una fiesta que no solamente es para las personas LGBTI, es una fiesta para disfrutar en familia, y es una fiesta que no ha perdido el norte de la reivindicación. Y mucha gente además siempre tiende a poner las cuñitas, sí, bueno, pero botellón. Hombre, mira, es que cuando salimos de fiesta a celebrar en este país, pues tenemos una cultura que será mejor o peor, pero celebramos con los amigos, en la calle, bebiendo. No sé por qué no se le pregunta a los mismos a los que salen a celebrar un partido de fútbol. Y además es que reivindicamos la celebración. Lo has dicho al principio, nosotros dimos la vuelta al insulto para precisamente adueñarnos de él y que no doliera. Y de hecho desde Palomo ha habido varias campañas que hemos hecho en Extremadura que han ido en la misma línea. El Día de la Visibilidad Lésbica, pues un año hemos regalado tortillas, otro año hemos regalado bollo, otro año hemos regalado camioncitos de juguetes, porque estamos hasta las mismísimas narices de que las palabras duelan, y lo único que podemos hacer es darle la vuelta a la historia y convertirlo pues en un espacio en el que además se ha ido sumando gente a la que hemos esperado durante mucho tiempo. Bienvenidos sean quienes estabais al otro lado de la homofobia y ahora sois abanderados de esto, ¿no? Yo creo que en esta lucha no sobra nadie, no podemos perder la memoria. Bienvenidos sean quienes se dan cuenta del error de haber castigado y perseguido la diversidad, pero vamos a seguir manteniendo este espacio desde Fundación Triángulo hasta donde nos lleguen los alcances, porque hay que decir claro y alto que esto es un evento que producimos una ONG, que nos dedicamos a mejorar la vida de la gente, a atender a personas LGBT con distintas casuísticas, a ir a un centro educativo donde un chico o una chica está sufriendo bullying, donde acompañamos procesos de transición de personas trans y convocamos en un salón de plenos de un ayuntamiento a todo un pueblo para hablar de transexualidad. Y lo hacemos de una manera muy extremeña, que yo creo que también hay que reivindicarlo. Los extremeños somos de mesa camilla, de sentarnos al fresco, de disfrutar en la calle. No queremos que venga nadie a decirnos, mira, una cuestión que el otro día me llamaba mucho la atención, tenemos un amigo que nos ayudó a redactar la ley LGBTI, que es de Badajoz, que me decía el otro día, ¿sabes que nunca he ido a Palomo? Digo, no me lo puedo creer. Y dice, es que el primer Palomo a mí me sentó un poco mal, porque a mí eso de que vinieran de Madrid
a decirnos qué era lo que teníamos que hacer, y le dije, pues es que creo que te estás equivocando en el concepto. La mayoría de la gente que estuvo en esa caravana de palomos, la mayoría de la gente que inundó la Plaza Alta, no era gente de Madrid, era gente extremeña que llegó de mogollón de pueblos, que necesitó este espacio y que además se convirtió en refugio y en un respiro y en un aire que nos hacía falta en esta tierra. Nosotros sabemos hacer las cosas, Extremadura es una tierra amable, acogedora, es una tierra que sabe cuidar a la gente. Hacemos palomos, vamos a seguir haciendo palomos, porque al final lo que queremos reivindicar es que esta tierra es nuestra, nos hemos ganado el derecho a agarrarnos de la mano de nuestras novias, de nuestras parejas por la calle, de ir acompañadas de nuestros hijos y nuestras hijas y que sus escuelas sean espacios seguros. Y además creemos que esta tierra merece esta celebración, que este año además estrenamos fiestas de interés turístico regional y vamos a por la nacional. Así tiene que ser, claro que sí, poco me parece, por la internacional deberíais ir. Y una cosa, solo una última cosa, la edición de 2024 para mí es una edición muy especial porque es una edición que en el equipo de dirección estamos 4 personas, 3 mujeres y un hombre, pero es un evento que va a estar producido por 4 mujeres. Yo creo que también hay que reivindicar la importancia de visibilizar a las mujeres en este tipo de eventos. Porque cuando viene la gente de los montajes, sigue preguntando ¿quién dirige? Y es como nosotras. Todavía nos espera, ¿no? Y yo quiero poner muchísimo en valor eso. Silvia, muchísimas gracias. Esperamos, José, a ti también, esperamos volver cuando Palomos sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Lo será. de la UNESCO. Esperemos que sea pronto, la verdad, ya están tardando. UNESCO. Gracias. Orgullo 2024. Lo normal en los palomos. El balón negro en un corrillo de mujeres. Coge el juguete con la diestra, no rechiste y que tu padre no se entere. Hay que ser un balón y mucho. Nerea, no sé a ti, pero a mí esta canción me pone los pelos como escarpia cada vez que la escucho. El remitente de María Pelae, a mí también, la verdad. No hay letra en esta canción que no tenga un sentido. María es la encargada de poner el broche de oro a esta fiesta de los palomos en el escenario Alcazaba. María no es la primera vez que pasa por lo normal, casi es un poco nuestra madrina. Hace 2 años en el monográfico que realizamos sobre Torremolinos abrimos también con ella, porque fue la encargada de dar el pregón del orgullo en esa ciudad malagueña. Allí María se abrió en canal y consiguió enamorar a todas las palomas, palomos, palomes que aún no la conocían. En este tiempo, entre otras cosas, María Pelae se subió al escenario del Benidorm Fest y nos cantó ese remitente, y nos cantó sobre el valor, sobre el corazón y sobre voces que nos robaron. El brazo alzado de tus abuelas, 2 perras chicas en la cartera, ración de leche, ración de pena. Y supimos que ese remitente de su canción se llamaba Libertad, y entonces nos dio igual si terminaba en Malmö o en Matalascañas, porque esa canción estaba muy por encima de festivales. María Pelae, ¿qué tal? Qué alegría más grande, por favor. Muy contenta de haber llegado y de estar aquí con vosotros y vosotras. Gracias por hacernos un sitio que sabemos que no ha sido nada fácil, que actúas esta noche. Ha sido si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Vamos, me han tirado en marcha de la furgoneta. ¿Qué se siente al participar en una celebración tan emblemática como Palomos? Pues esto era unas ganas enconadas desde hace tiempo y precisamente el año pasado me llegó el vídeo de cómo cantaban el Que vengan a por mí aquí y fue una mezcla entre orgullo, alegría y coraje de no estar. Digo, ¿por qué no estoy yo por ahí? ¿Por qué no estoy yo ahí metida, por favor? Así que este año se ha hecho todo lo habido y por haber para poder estar aquí porque creo que esto era de justicia divina que nos juntáramos hoy a gozar y a reivindicar y a cantar y gritar fuerte. Fíjate que importante es para los que no hemos tenido referentes a los que agarrarnos que alguien como tú salga a un escenario y levante la bandera de la diversidad, ¿no? A ver, yo ya te digo, me dices esas cosas y me pongo con los pelos de punta porque es cierto que no me he parado conmigo misma a decir, venga, vamos a intentar ser un referente, ¿no? Simplemente he intentado no inventarme una vida, que es lo que ha hecho el colectivo durante muchos años para sentirse parte del todo, que no éramos todos, ni todas, ni todes.
Entonces, parece ser que eso es ser valiente, así que imagínate todo lo que nos queda por caminar, ¿no? Si ser valiente es directamente decir, pues sí, anoche estuve con mi novia en... ha dicho novia, todavía estamos así. Entonces, precisamente yo creo que eso es lo que he pretendido, no inventarme una vida y ser igual de honesta a la hora de escribir las canciones. Uno de tus gestos de militancia es haber hablado de tu adolescencia con mucha apertura, de los silencios, de la ansiedad, de las preocupaciones. ¿Tú recuerdas el momento en el que decides esto lo voy a sacar para afuera y voy a vivir de esta manera? ¿Y cómo ha sido esa decisión? ¿Cómo la llevo para adelante? Pues fíjate que me di cuenta de mis pasos cuando estaba escribiendo el pregón del Orgullo de Torremolinos. No había sido consciente de esos pasos hasta que los puse encima del papel. Creo que muchas veces nos dejamos llevar por la inercia de, bueno, el momento de la reunión de decírselo a tu familia, o la reunión contigo misma y no decir eso de, no, solo me gusta ella. No, solo no te gusta ella, cariño. Cariño, no, vamos a dejar de vestirlo todo de romanticismo. No, ya está, Disney, adiós. Entonces fue precisamente ahí cuando estaba escribiendo todo lo que me había pasado, empecé a ser consciente de cómo en la adolescencia mis amigas hablaban de chicos y yo me ponía los cascos más fuerte la música y decía, yo no sé por qué se motivan tanto, la verdad, la tontería de tan cuajados todos. Entonces fui pensando en cosas, o cuando me obligaba a quedar con algunos porque se suponía que eran monos, o yo qué sé, o incluso otra época en la que yo sí decidí... contra todo pronóstico, ser heterosexual. Mira, se me pone los pelos de punta. Pero todas esas épocas, al plasmarla en el papel, me di cuenta que por dentro había una María en búsqueda y captura de sí misma constante. Y fíjate que solté eso en ese pregón y éramos muchas y muchos los que sentíamos lo mismo. ¿Tuviste un bar de la esquina, un bar donde solo van chicas? Pues no estaba en la esquina, estaba en el cuarto de al lado porque mi hermana también es lesbiana, así que... Sois una de esas familias, nos encantan esas familias. Esas familias, ¿no? Mi madre y mi padre, pues claro, imagínate, los dos. En su momento, mi madre me decía, ¿tú también? Y yo, pues lo mismo, míratelo, mamá y papá, porque esto por lo que se ve se pega. ¿Y con tu hermana cómo fue? ¿La salida del armario de tu hermana fue antes? ¿Se adelantó ella? ¿Cómo fue aquella relación? Eso fue muy gracioso. A ver, las dos jugábamos al fútbol desde chicas. Ya había pistas. Había cositas, ¿no? Lo mismo había cositas. Eso, que no tiene que ser cascos, lo de los cascos, muchas cositas, sí. Pero lo de mi hermana, de hecho, cuando me lo dijo, yo no lo entendía. Yo decía, uy, qué raro. ¿Eso por qué será? ¿Por qué le gustará a una muchacha? Yo me faltó 2 añitos, me dio mi hermana, para que yo tuviera la conversación igual, pero al contrario. Pero, de hecho, yo ya tuve, por suerte, un referente cercano, aunque después en la vida no existieran, que tú encendieras la tele y que no hubieran ni un referente, ni una serie, ni una película, como mucho había un hombre gay, y se le ponían todas las concepciones, anotaciones posibles para que supiera que era el gay y todas las cosas que se suponía desde un guionista seguramente heterosexual que era un gay. Entonces el hecho de no tener muchas más referentes que mi hermana, pues claro, íbamos las dos un poco así como diciendo, ¿y ahora qué, hermana? ¿Ahora para dónde tiramos? Oye, hablábamos antes de banderas, has levantado en incontables ocasiones la bandera LGTBI, pero también lo has hecho con la bandera feminista. Recordábamos antes ese famoso pregón. En ese pregón le decías a aquellos que pensaban que a las lesbianas las podían convertir, los podían convertir, claro. Pichazo, que tienen una pichana, una varita mágica. Exacto, es que hay veces que se mezclan todos los hándicaps a la vez, ¿no? Y te encuentras en esa, ¿no? Desde la frase de que bien toca la guitarra aparece su nombre, ha pasado, o sea, no estoy inventando nada. Él es porque no lo has probado bien con un hombre. Entonces, claro, cuando se mezclan todas las cosas a la vez, creo que tienes que estar como con una revisión un poco más ojo a visor de a ver, ¿esto por dónde está tirando? Si por aquí, por allí o todo junto. Y ya está la vuelta de tuerca últimamente, que estoy fijándome mucho, que es el que cree que ya ha pasado y ha trascendido todo eso, ya sí es feminista y por eso quiere contratar a una mujer por ser mujer. Claro, eso le pasa mucho a mi pareja, ¿no? Que la llaman y le dicen, no, necesitamos una productora mujer. ¿Por qué no le dices que es buenísima como productora?
no te vamos a contratar porque... No, es que es una buenísima productora, por fin se están viendo las buenas productoras y por eso me quieres contratar. No, te has creado tú tu propio discurso de que crees que has entendido la moraleja y, cariño, no la has entendido en absoluto. Entonces ahora estamos con la tercera vuelta de tuerca, vamos a ver. Qué gracioso lo del convertir, en calabaza me vas a convertir, sí, me vas a convertir seguramente. En tu contexto, además, en tu sector laboral, en la música, además en un tipo muy determinado de música, hay obstáculos dobles, pero fíjate que a las folclóricas siempre les ha acompañado el hándicap de, por aquello del pipazo con la amiga, que yo elijo creer que Lola sí lo dijo, ¿no? Quien no se ha dado un pipazo con una amiga no se sabe si es apócrifo o si es real. ¿Qué hay de verdad históricamente y ahora en que sí hay mujeres LGTBI en tu música, en tu medio? A ver, es que no me voy a poner sin nombre, pero es que es evidente. O sea, sí, ¿no? Yo creo que la coplera de por sí, aparte de la historia en sí de la copla, y cómo ha sido usado también el papel de las folclóricas también en el mundo del drag, como mucho del mundo del drag ha cogido tipos y formas de las copleras de entonces, que eran las que decían lo que las otras mujeres no podían decir en su casa. Se nos rompió el amor, ese es un gran necio, hay tantas cosas que no se podían decir sin cantar, que menos mal que las cantaban, y en aquel entonces esas revistas, ¿no?, que se hacía Lola Flores o Rocío Jurado, o esas maneras de manejar el negocio de Concha Piqué, son cosas que entonces solo la hacían las folclóricas y encima el micrófono lo tenían ellas. Esa libertad también se llevaba de puertas para adentro, y muchas de esas letras, como por ejemplo ese amor prohibido de Bambino, como una de mis folclóricas también favoritas, decía mucho. Entonces yo creo que hay mucho de gay detrás de la copla, evidentemente. De queer, desde luego, porque en los tiempos de Concha Piquer no había nada más queer que manejar tu propio dinero, que como ya decía, esto a mí me gusta mucho, pero si no hay dinero no me divierto. Además, de verdad. Tal cual, pues eso es puro pero si queer. encima cobro, pues mejor. Claro. No te has callado contra la lesbofobia, no te has callado contra el machismo, ni tampoco te has callado contra la transfobia. Evidentemente, ¿no? Porque es que hay cosas que parece que la suma no calza. 2 más 2 pues vale 4. Entonces, porque ahora de repente me quieren convencer que es 7. No tiene sentido. Si es feminismo, si estamos en el colectivo, ¿cómo voy a ir por un lado que no sea en pro a nuestras compañeras trans? Es que no lo comprendo. María, hay una cosa que nos ha gustado mucho, y es que has dicho en alguna ocasión que tú ibas por el instituto de adolescente con una carpeta con fotos de Chenoa. Sí. Sí, era chenoísta. También queer. Chicalista y chenoísta. ¿Y cómo fue encontrártela allí delante de cara, en el jurado de Tu cara me suena, en carne humana y viviente? Al lado de Lolita. Claro. Imagínate, es mucho impacto. Impacto TV, lo que viví yo en ese momento. Imagínate cuando me dicen que entro en Tu cara me suena, y pensé 2 cosas. Yo no me monto en ascensores, y tú ahí te subes en un ascensor, y primero pregunté, ¿el ascensor es cerrado? Es lo primero que pregunté. Me dijeron que era abierto, vale, ya ahí me tranquilicé. Y después dije, Lolita y Chenoa siguen siendo las del jurado. Y claro, ante esa fantasía, pues la María creo que tenía yo en ese momento 8 años... No, 10 añitos, tenía 10 añitos. Esa María que cogió el Volley Edding y puso Chenoa ganadora en una carpeta grande encima de la mesa del despacho de mi padre, traspasó, y mi padre se tiró mucho tiempo con una mesa que ponía Chenoa ganadora, ¿vale? Historia de España. Y esa mesa no sé dónde estará ahora, pero sería genial tener esa mesa con Chenoa ganadora en mi casa, o yo qué sé. ¿Se lo dijiste en la cara a Chenoa? ¿Lo hablaste? Creo que esto concretamente Chenoa no lo sabe. Lo de Chenoa ganadora. Ella sabe. Ya lo va a saber. Sí, ya lo va a saber. Sí. Y después, de hecho, se portó muy, muy bien conmigo. Tuvo un momento de decir, madre mía, esa niña no sé hasta qué punto de friki es, porque me hicieron un test chenoísta, nada más entrar en Tu cara me suena, anda que no les gusta el rollo, y las acerté todas. Además iban a pillar. No, porque la canción de... Perdona, ese es del segundo disco. Hombre, yo tenía hasta el librito que vendían en los kioscos. Sí, todo, yo iba con todo. Sí, pero bueno, ya está. Después me fui acostumbrando a estar vestida de Gloria Trevi al lado de Chenoa, a bailar Spare Yourself de Madonna al lado de Chenoa, sí, todo es genial. El mundo de Show de Truman, ¿no?, en el que vivimos constantemente. Sí, esa simulación.
Oye, escuchábamos antes el remitente. ¿Cómo fue la experiencia en el Benidorm Fest? Eso fue un viaje gordo, porque encima me coincidió la misma época en la que he estado haciendo Lorca por Saura. Entonces he estado como 2-3 meses que emocionalmente ha sido fuerte. Estar haciendo de Lorca en un teatro, porque una de las fantasías de Saura era que Lorca lo encarnara una mujer, y terminar de morir como Lorca e irme a un ensayo a cantar remitente con todo lo que conllevaba. Han sido 2-3 meses que psicológicamente ha sido fuerte. Y el día ya que llegué allí a Benidorm y tenía que echar eso con toda la presión que conllevaba, porque claro, no es solo el momento de salir, es que llevas 2-3 meses intentando que todo esté lo más hilado posible. En mi caso, que yo soy Aries, necesito tenerlo todo cuadriculadito, que si las luces, que si la escenografía, que si el momento de los muchachos para atrás, uy, por Dios, que el colchón no falle, pues claro, al final de la actuación ellos se tiraban y yo era, ay, madre mía, que el colchón sea suficientemente gordito, a ver si la gente va a decir, mira qué bien se hacen los snookaos. Sí. No, claro, no está bonito, no estaba bonito. Y el momento ya de salir, y cuando ya la eché, fue como, mira, ya está, ya tenía que decir todo lo que tenía que decir y ya, porque pase lo que tenga que pasar. De hecho, no era la pretensión cuánto de conocida se hace la canción. Hay canciones que hay que pararse a escucharlas, y remitente era para pararse a escucharla 2-3 veces. O sea que tú te sientes absoluta ganadora, resarcida, y que tu trabajo ahí está hecho. Sí, a gustísimo de haberla sortado y de que haya llegado a más gente de la que hubiera llegado si no llegó a presentarla, evidentemente, a una plataforma como el Benidorm Fest. ¿Y tú por qué crees que hay tanto fandom del colectivo alrededor del Benidorm Fest y de Eurovisión? No sé, de hecho fue muy divertido. Fue gracioso el momento que salí y yo no he visto tantas barbas en los días de mi vida. Fue graciosísimo, había mucha carva y mucha barba. Y digo, ¿estamos todos al revés? ¿Soy yo que salió boca abajo? Era gracioso ver dentro del Benidorm. Era muy divertido, la verdad. Pero no sé, yo creo que son un grupo de personas muy melómanas, que les encanta la música, a las cuales muchas de ellas yo las sigo, las bicheo por Twitter, ver qué es lo que piensan de otros países también, a ver. Yo creo que es gusto por la música y curiosidad por qué es lo que te pueden ofrecer. También creo que a veces se nos va un poco de las manos, ¿no? Siempre se quiere más y más y más, ¿no? Pues podría haber gritado más, o podría haber... Bueno, las canciones son las canciones y los músicos hacemos lo que podemos dentro de nuestras limitaciones, ¿no? Entonces creo que ahí también falta a veces un poco el que cada uno hace lo mejor que sabe, puede y quiere, y con todo el respeto del mundo al arte. El único... pero no que he visto yo en todo esto, ¿no? Que se exige muchísimo, y que el otro día compartieron de nuevo remitente por Twitter. Yo voy a seguir diciendo Twitter toda la vida. Se compartió y todavía mucha gente, ¿y por qué no has presentado letra menúa? Y mira, ya está. Presenté remitente porque quería cantar remitente, ya está. Entonces el único pero que encontré por el camino, bueno, eso y el debate del flamenco, que yo terminé de ahí diciendo, Dios mío, ¿por qué tengo que defender yo de repente la Juana de Arco del flamenco? ¿Por qué tengo que defender un género entero? Siendo la Juana de Arco de tantas otras cosas, es que... Claro, y además es que no tiene sentido, pero bueno, esa fue un poco lo que más me minó, entre comillas, de toda la época del Benidorm Fest. Es que lo último que se me preguntaba era por la canción, y lo que más se me preguntaba era por todo un género del cual yo siempre digo que yo no soy cantaora, yo soy flamenca. Igual que hay muchos de mis compañeros y compañeras que eran híbridos de latino, de pop, de rap, pero cuando se habla de flamenco parece que vienen ahí como unas caspas no buscadas que realmente tienen mucho más de transgresión y de giro de tuerca que de caspa. Entonces eso fue un poco ya el día antes de la final tener que explicar, ¿y crees que otra vez el flamenco no nos ha ido genial con el pop? En Eurovisión no somos súper conocidos porque con el pop nos haya ido genial. Porque ahora de repente, el flamenco no va bien si lo hemos intentado 2 veces. Bueno, realmente 3, pero como con Azúcar Moreno no fue bien, nos interesa contarlas. Azúcar Moreno no fue bien y ya no contamos con ellas. Pero bueno, ya está. Yo creo que es una cosa que poquito a poco también... ¿Qué de cosas hay que hacer, Nerea? Ay, madre mía, ¿qué de cosas hay que hablar todavía? El peso de la humanidad sobre los hombros de las lesbianas. No voy a estar chepa, que mi madre muchas veces me dice, nena, el hombro pata, no puedo más. No hay descanso. No puedo. No hay descanso. Oye, Marita, ¿cómo está el patio? Un país tan polarizado como este, ¿has recibido mucho hate por lo que cuentas de remitente? Bueno, más que hate, me hace mucha gracia la aparición estelar de gente que dice, pero si está todo genial, otra buscando bronca. Vale, vale, señor, hasta luego. Sobre todo me he encontrado de eso.
Pero bueno, mientras venga de ese sector, creo que estamos haciendo cosas bien. María, te vamos a despedir con otra de las canciones de este último trabajo del Baño María, La Putuquita, en la que una vez más te mojas, no sabes hacer otra cosa, la verdad. Dices, hay gente que a mí me juzga con una sola mirada y luego vende sus vidas esclavo y sin decir nada. En estas últimas semanas la prostitución ha estado en boca de todos por el polémico proyecto de ley para prohibirla. Mójate una vez más, ¿cuál es tu postura? Buah, yo realmente la putuquita me la autodenomino, ¿no? De la autoprostitución en cuanto a trabajar y que me paguen por ello. Y no solo eso, realmente en la canción me iba un poco al trato, ¿no?, que se le ha tenido también a muchas mujeres en el arte anteriormente y también en la actualidad. En la putuquita me desquité con muchos malos tratos que hay de telón para adentro. O sea, yo sobre todo me centraba en el arte, más allá de la diversidad de opiniones que pueda haber con esta ley y la diversidad de situaciones vitales que son muy diferentes. Es que yo creo que muchas veces los debates tienen que ser tan extensos como vidas y momentos que estén. No es lo mismo una persona que esté en una trata absoluta que otra que... Es que claro, nos tendríamos que remitir un poco a cómo se ha cosificado el cuerpo de la mujer. Entonces yo creo que ahí tendríamos que tener un debate acerca de la cosificación, de cómo la propia mujer concibe que puede vender su propio cuerpo, es una elección propia, no... Creo que ahí, claro, creo que es tan grande el debate que sería bonito tenerlo sin colmillos y con muchos datos. Creo que sería lo suyo. En el caso de la putuquita, sí soy clara porque sí es del tipo de putuquita que conozco, ¿no?, que es la de que cuando se baja el telón te cojo la cinturita, te doy una cachetada y después te pago. Entonces me refiero a esa, que es la que conozco. La que no conozco por situación vital, por haber tenido la bendita suerte de haber nacido en determinada familia, como dice mi madre, ¿no?, echa en una pelotita tu vida como si fuera un papelito, muévela y a ver dónde naces mañana y de qué manera y en qué condiciones. Pues yo creo que eso sería bueno debatirlo, pero con menos garras y más datos. Qué sabias palabras, María. Te adoramos. Que tenga la gente muy presente esto. Que se muerde la lengua, cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda. Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda. La putuquita porque no saben amarme. Me llaman la putuquita porque no saben amarme. Y porque no necesito a nadie para cobijarme. Y porque no necesito a nadie para cobijarme. Lo normal en Los Palomos, con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Algo de lo que hemos hablado mucho a lo largo de estos más de 50 episodios de Lo Normal ha sido de cómo vive el colectivo LGTBI en el entorno rural. Hemos oído muchas veces que hablaban de sexilio, de rechazo, de homofobia, pero también hemos oído otras voces que hablan de justo lo contrario, de aceptación, de integración, de vecindad, de comunidad. Y si analizamos un poco el planteamiento que hemos hecho de algunas de esas conversaciones, descubrimos que en muchas ocasiones nos guían los prejuicios, que damos por hecho que las sociedades rurales son más cerradas, menos diversas, menos respetuosas. Una de las personas que ha estado antes con nosotros, que vive en un entorno rural, me decía hace pocos días: yo siempre me he sentido segura en mi pueblo, los únicos problemas que he tenido por ser LGTBI los he tenido en grandes ciudades. De eso vamos a hablar. Noelia vive en Miajadas con su pareja y tienen un bebé de 1 año. ¿Qué tal, Noé? Bien, buenos días. Bea vive en Orellana y es toda una campeona. Enseguida les contamos por qué. ¿Qué tal, Bea? Hola, muy bien. Y Jorge es un chico trans y vive en Guareña. ¿Qué tal, Jorge? Hola. Muy bien, buenas. No, empezamos contigo. Cuéntanos tu historia. ¿A qué te dedicas? Realmente me dedico a la hostelería y nada, desde el pueblo no he tenido ningún problema, ni mi pareja ni yo. Y vinimos a Badajoz, creamos una familia y aquí estamos viviendo la vida. Una criatura preciosa que quizás hace un año que somos mamá, escuchando por ahí, sí, y que nos tiene enamorados a todos. Está tranquilísimo, nos tiene locas. ¿Qué ha supuesto la maternidad para vosotras? Pues un cambio 360. Es un cambio muy grande. Hemos mencionado antes los Palomos Kids. ¿Qué importancia crees que tiene que los niños estén en contacto desde pequeñitos con la diversidad? Pues un lugar importantísimo, que den visibilidad a familias diferentes, que haya actividades, que se conozcan entre ellos, que un tipo de concierto que es muy chulo, que disfrutan más la familia que ellos realmente.
Pero no sé aquí enfrente, Asier se llamaba, Asier ¿verdad? se llama, Y es que no puede ser más guapo, ¿eh? Y la verdad es que está Aquí está su primer palomo y a ver si disfruta. Su primer palomo porque tiene 1 año, solo le ha dado tiempo a 1. O sea, 1 de 1. Esto va muy bien de promedio. Bea, vamos contigo. Tú has sido futbolista profesional. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, cómo fue tu experiencia profesional. Sí, pues para mí fue el fútbol un abrir de ojos total, porque yo vivía en Almendralejo, es que me llamo Bea Orellana, se ha mezclado, no pasa nada. Entonces yo me acuerdo cuando llegué allí que no tenía ningún tipo de referente, como ha contado María Peláez, y bueno, eso era como ver, pues llegaban las jugadoras de los pueblos, de Montijo, Pueblo Nuevo, eran fichajes, porque había muy pocas chicas que jugábamos a fútbol. Y yo las veía como quien veía a Ava Gardner, a Lola Flores, las veía auténticas referentes. Y venían hablando de que tenían sus novias, venían acompañadas. Entonces para mí eso era un mundo nuevo total, un abrir de ojos. Y a raíz de ahí, pues luego la veía que eran profesoras, policías, eran guitarristas. Entonces para mí fue un descubrimiento. En tu caso, el hecho de ser lesbiana no cayó especialmente bien en tu familia, ¿no? No, en mi familia había un clima muy, muy hostil. Allí no se podía hablar ni de lesbianas ni de gay. Todo lo que salía en la tele, por ejemplo, estaban Maca y Esther, de Hospital Central, las únicas referentes, y la cambiaban rápido. Yo quería verlas todo el rato a ellas dos, cada vez que salían, la tele la cambiaban. Digo, joder, al final... No sirvió de mucho aquello, ¿no? No sirvió. Lo bueno es que gracias a la referente, pude estudiar, salir fuera a jugar y también a trabajar. Y a partir de ahí, pues bueno, pues vida plena, fuera del armario y feliz. ¿Y Almendralejo cómo reaccionó el entorno ante el hecho de que fueras lesbiana? Bien, porque además yo nunca estuve en el armario. O sea, yo cuando salía allí con las del equipo, con las compañeras, porque claro, enseguida cambié de ambientes, la gente sabía que yo era lesbiana, de hecho yo recuerdo entrar en los bares y había gente que se daba codazos y todo entre las chicas, que para mí era bueno porque también te visibilizas y ligas más incluso. O sea, yo estaba fuera del armario, pero había muchísima gente que estaba dentro y me veían a mí, y entonces supongo que también abrí muchos armarios. Has mencionado a las deportistas, compañeras, visibles. ¿Qué papel ha jugado el deporte en tu manera de encarar, de curar, ¿no? De sanar ese rechazo que habías sufrido? Sí, para mí fue eso, fue salud mental, fue un espacio seguro y un refugio para mí. Jorge, tú eres consciente desde muy pequeñito que eras un chico, ¿verdad? Sí, incluso, bueno, la típica frase esta de tu madre siempre tiene la razón. Pues yo desde que estoy en la barriga de mi madre sabía que yo era Jorge. Y de hecho cuando fueron a ver el género y tal, pues le dijeron, es una niña, enhorabuena. Y claro, salieron de allí, mi madre salió con una cara de decepción y mi padre dijo, ¿pero qué te pasa? No te emociones. No, sí. Es que yo esperaba que fuera un niño. Y 12, 13 años después, efectivamente, no se equivocó. Fue un niño totalmente. Aquella ecografía llegó un poco tarde. Claro, sí. Entendemos entonces que tu familia lo ha llevado estupendamente. Sí, es que de hecho creo que he tenido bastante suerte con mis padres y con toda mi familia. No era un tema que se censurara y de hecho... Antes también, después ya, cuando salí de la barriga y todo, eso se veía, lo típico de se ve. Porque yo, lo el nombre del podcast, de lo normal, la palabra normal ha sido una palabra que siempre me ha martirizado de por qué yo no puedo ser normal. No puedo ser una niña como las demás niñas. Pero tampoco me atraía esa idea. A mí me encantaba estar con mis dinosaurios, con mis animales. Yo odiaba las muñecas, odiaba las faldas, odiaba los vestidos. Y mi madre lo sabía y tampoco me quería obligar a ello. Y también, mi padre es que ya lo veía desde lejos. Y cuando se lo dije, no fue ninguna sorpresa. De hecho, se lo dije creo que a la primera persona que se lo dije fue a mi madre. Y se lo dije entre lágrimas y mi madre, con la impasividad de cualquier madre que lo sabe, de ya. No es nada nuevo, hijo. Te hemos conocido por un vídeo de la Fundación Triángulo en el que dices algo que es muy bonito, es yo sentí amor, no tolerancia, porque yo lo que quería es que me quisieran, no que me toleraran. Siento que cuando la gente dice no, bueno, a ver, yo estas cosas, no, pero lo tolero. Es que tolerar no me vale, porque va a haber una cierta indiferencia, va a haber... Ya no es el respeto a tu opinión, es que me respetes como ser humano. Y yo creo que eso en mi ambiente, a pesar de vivir en un pueblo, sí es verdad que Guareña, lo puedo decir orgulloso, no es un pueblo que resalte por su homofobia y de hecho son bastante abiertos en ese sentido. Y pasó lo mismo, tanto dentro de mi casa, mi grupo de amigos, el instituto, que puede que hubiera personas que a lo mejor
no estuvieran contentas con eso, pero por decirlo muy fuerte, mi transexualidad se aceptó muy bien en lo que es mi pueblo. Hemos hablado antes de esa aceptación, mayor o menor, en el entorno rural o en el entorno urbano. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que un entorno rural, un pueblo más o menos pequeño, es un entorno más hostil para nosotros o que es todo lo contrario? Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi pueblo no tuve ningún problema por parte ni de mis amigos, mis amigas, ni gente de la calle que me haya visto besarme con mi pareja o ir de la mano, o sea, ningún tipo de problema. Lo he tenido más dentro del núcleo de mi familia, porque no sé, por su cultura o por educación no lo aceptan, pero realmente dentro del pueblo no hay ningún problema. Pues tampoco. Realmente nosotras no hemos tenido, ninguna de las dos ha tenido problemas, tanto en amigas como en familia. Yo creo que estaban esperando, por lo menos por mi parte, a que dijera que era lesbiana. Ni mi abuela, que ya falleció, tampoco. Quería más a que a mí, o sea que sin problema. Yo más que eso, o sea, sí que en mi casa hubo miedo al principio. Hubo miedo porque eres joven. Estas cosas, estos casos normalmente se suelen ver, pues lo típico, ¿no? En personas más mayores, en personas que salen ya de sus pueblos, que van a la universidad, conocen gente, conocen otras realidades. Y claro, en mi casa el decir, vale, tienes 12 años, acabas de entrar en segundo de la ESO, hubo miedo de decir, porque yo he sido una persona que ha sufrido bullying en el colegio y en el principio del instituto, y el miedo era que se volviera todo a repetir, que volviera a ser todo igual. Pero es lo que os digo, yo creo que hay pueblos que sí abrazan esa diversidad, también por la historia que puedan tener. No me han llegado nunca a atacar por mi identidad ni por cómo me sentía identificado, y en ese sentido en ese caso me he sentido bastante protegido. Lo que sí es cierto y es evidente es que es mucho más difícil pasar inadvertida, si realmente es lo que quieres, ¿no? Que en una población pequeña es difícil vivir tu vida sin que todo el mundo te conoce desde pequeña. Así es, yo lo he contado antes, que cuando iba a los sitios te daban codazo, pero lo utilicé a mi favor. O sea, en ningún momento lo utilicé para meterme para adentro, para decir tengo que parecer heterosexual o tengo que parecer otra cosa que no sea yo. Entonces también el reapropiarse hace mucho, y bueno, también pues cada uno lleva de una manera. ¿Os sentís cómodos en ese entorno? Si pudierais, ¿lo cambiaríais? Yo no cambiaría nada, o sea, nada, porque estamos cómodas totalmente. Cuando vamos ahora con el niño es increíble, toda la gente, o sea, no cambiaría nada. Yo creo que no cambiaría mucho. Sí cambiaría algo, a lo mejor la perspectiva que se le tiene al colectivo en temas, hablando de temas de instituto y de colegio, porque bueno, a mí me han llegado como que había personas que estaban saliendo del armario en el instituto. Es verdad que el instituto es una etapa muy dura para todas las personas LGBT, creo que puedo afirmarlo así, ya sea por X o por Y, y yo creo que sí cambiaría, implantaría esa no como asignatura más, sino quizás una charla, un taller, el descubrir la sexualidad, el género, y simplemente por educar. A veces se da por hecho que en casa nos dan una educación o nos dan una información que no se dan todas las casas, y precisamente a la gente que más lo necesitamos, si no llega de otros lados formales, por así decirlo, no nos va a llegar. O sea, damos por hecho muchas cosas que no tienen por qué estar sentadas sobre la mesa. ¿Pensáis que hay mucho desconocimiento desde las grandes ciudades de lo que pasa en los pueblos? Que tenemos la idea de que los pueblos son como grandes armarios de los que no se atreve nadie a salir, que tenemos una idea distorsionada. Yo creo que sí, que las ciudades piensan que es mucho más difícil, que puede serlo. O sea, no digo que esto tampoco sea un camino de rosas, que todo sea facilísimo, pero es verdad que quizás está un poco más estigmatizado, diría, es que no sé cuál es la palabra, pero no nos ven con la misma libertad que puede dar el anonimato de una ciudad, cuando realmente en el pueblo se forman relaciones y redes maravillosas que también hay que ponerle en valor. Jorge, hacías mención precisamente a esto hace un momento. ¿Hay falta de redes de apoyo para nosotros en el ámbito rural? ¿Es difícil acudir a alguien que te pueda ayudar si te encuentras solo o sufres rechazo? Realmente creo que no lo podría aplicar a mi caso, pero a la vez sí, es una pregunta bastante ambigua, porque cuando se salió todo este tema, yo no he sido obviamente ni el primer hombre trans de mi pueblo, ni seré el último, ni seré la última persona trans de mi pueblo. Y a mí mi madre pues contactó con un chico que había vivido allí en mi pueblo, que era trans, y desde ahí pues empezamos a buscar fundaciones que ayudaran y encontramos Fundación Triángulo. Y fue bastante accesible, vinieron a mi pueblo, vinieron a explicarme cosas a mí y a mis padres, y luego a incluso dar esa educación que yo ahora quiero también que vivan otras generaciones,
En ese caso yo creo que Fundación Triángulo es bastante accesible, porque vienen enseguida, te explican lo básico, lo que puedes hacer, lo que no, y dan una tranquilidad. Al menos a mis padres les dieron una tranquilidad enorme. A ver, yo creo que actualmente tenemos mucho acceso a Internet y es verdad que se conocen muchas asociaciones, fundaciones, entonces yo creo que quien tenga un tipo de problema así, creo que puede facilitar y contactar con esas fundaciones y ellos sin problema se ponen en contacto contigo y ayudan en todo lo posible. Yo creo que también que sí que hay recursos, pero que no hay que olvidar, que no hay que dejarlos caer y que incluso habrá que ampliar, que hay un grave problema ahora de salud mental con las personas también LGTB y que no hay que quitar el foco de ahí y que hay que seguir invirtiendo más en todo ello. Noé, Bea, Jorge, muchas gracias por haber compartido vuestras experiencias con nosotras y por enseñarnos que a la idea que deberíamos darle una vueltecita es a que desde las grandes ciudades tenemos que mirar por encima del hombro al mundo rural en cuanto a temas LGTBI. Gracias por vuestro testimonio. Muchas gracias. A vosotros. Lo normal en Badajoz, en Los Palomos 2024. Lejos de mi casamiento. El tema que escuchamos es OVNI, de Pablo Romo. No, OVNI no es el acrónimo de objeto volador no identificado, sino de Olvídame, valiente niño imbécil. Enseguida le pedimos que nos dé más datos. Pablo es de La Garrovilla, un pueblecito cerca de Mérida, y se declara gay de nacimiento. Aunque se preparó para ser actor, decidió que realmente a lo que quería dedicarse era la música. Mónica Naranjo, las Spice Girls, Lana del Rey o Zahara son sus musas inspiradoras. Pablo Romo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ahora Sí. Hola a todos. Oye, explícanos qué es ese OVNI, o quién es el valiente niño imbécil que te tiene que olvidar. Pues el valiente niño imbécil soy yo. O sea, es un disco que hago para mí mismo. Es la necesidad que tenía de enfrentarme a mí mismo, a toda la parte que había estado torturándome durante muchísimo tiempo y había estado negándome a mí como hombre homosexual. Tú podrías haberte incorporado perfectamente a nuestra tertulia anterior porque eres de La Garrovilla, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes. ¿Cómo viviste tu experiencia como niño que desde muy pequeño sabía que era gay en un pueblo tan pequeño? Pues la verdad que la experiencia como niño la viví súper natural, súper orgánica, una experiencia bastante tranquila. Yo creo que el problema viene cuando eres más adolescente y la gente ve que eres mucho más libre y mucho más capaz de identificarte. En ese momento es cuando la gente empieza como a, no a increparte, pero sí a hacerte sentir incómodo, que es algo que nunca me ha molestado porque siempre he sido muy firme a lo que he sentido y a cómo me he sentido. Hemos leído que sientes orgullo por la deconstrucción que ha sufrido o que ha disfrutado tu padre con el tiempo. ¿En qué ha consistido esa deconstrucción? Yo también soy, o sea, mi familia también es como la de María Pelae porque mi hermano también es gay. Entonces nos tocó a los dos. Nos encantan esas familias. Y yo creo que la deconstrucción viene no tanto por mi parte, sino por parte de mi hermano. O sea, porque él no descubre, sino él asume que yo soy gay y dice, bueno, uno. Pero cuando le dicen, no, es que no son uno, son dos. Y él dice, ¿y ahora quién va a ver el fútbol conmigo, no? Pues ninguno. Claro. Entonces yo creo que la deconstrucción empieza ahí y es cuando empieza a asumir. También por los referentes, ¿sabes? Pues no lo sé, por la política, por las ideas políticas que tiene, que todo eso pues le va cambiando y le va modificando y aparte transita con nosotros esa libertad de género, ¿no? Y asume que no pasa nada, o sea que es lo normal. Sí, tal cual. Estudiaste arte dramático en Mérida, que no es precisamente un pueblecito, y ahí es donde fuiste víctima de un depredador, por definirlo con una palabra suave. ¿Qué pasó, Pablo? Exacto. Pues yo estudié arte dramático y uno de mis profesores durante los 4 años de carrera fue un depredador sexual conmigo. Entonces, por eso escribí OVNI, porque es mi rendición, mi perdón, asumirme. Lo peor para mí ha sido como en ese momento estaba olvidando todo. Como todo lo que iba pasando, yo lo iba olvidando. Claro. O sea, yo no era consciente. Hay veces que la gente dice, ay, pero ¿por qué no denuncia antes? Ay, pero ¿por qué no se da cuenta? Porque el cerebro te está protegiendo tanto para que no te duela, que lo está olvidando. Entonces yo en pandemia
una tarde con mi compañera de piso yo le dije, Natalia, tía, yo creo que de mí han abusado sexualmente. Y me dijo ella, claro. Y yo ahí ya fue cuando dije, chao. Y empecé noche tras noche a soñar a todo lo que él me hacía, todo lo que me decía. Y bueno, he llorado mucho, estoy en terapia, pero mi psicóloga me ha dado el alta. Bueno, pues felicidades, maravilla. Con todo el trauma que significa, evidentemente, hay una cosa que nos parece, bueno, que tiene su parte quizás más divertida, ¿no? Y es que, ahora que todo el mundo habla de ella, cuentas que fue precisamente escuchando a Taylor Swift, Folklore, cuando se desencadena todo. Sí, fue escuchando el disco que sacó, no sé qué verano fue, bueno, Folklore sacó. Y escuchando ese disco, no sé por qué ella, sin yo saber mucho inglés y sin saber qué significaban esas canciones, pero solamente con lo que transmitía y con lo que mi cerebro podía conjugar, dije, es ya. O sea, ya tienes que decirlo, tienes que contarlo y que salga el sol por donde quiera. Lo peor de todo esto, como sucede en muchos casos de abusos sexuales, es que lo sabía todo el mundo, ¿no? Sí, lo sabía todo el mundo. De hecho, yo lo hago público porque no es tanto el dolor sexual, sino es más el dolor que la gente inflige sobre ti. Porque yo entro en la escuela y todo el mundo piensa que yo dejo de ir a clase porque soy una estrella, porque no quiero aprender, porque quiero ser famoso. Y es como, no, es que yo no entro a clase porque tengo miedo. O sea, porque es que no quiero encontrármelo, no quiero que me bese en el ascensor, no quiero que me ponga su miembro en mis rodillas, no quiero que haga nada, ¿sabes? Entonces la gente piensa y dice, no, es que no vienes porque no quieres ser una estrella. Y cuando lo cuento, me dicen, ya sabemos quién es. Y yo he dicho, pero si yo no he dicho el nombre. No, pero sabemos quién te lo ha hecho. Digo, pero si yo no he dado su nombre, es porque todos lo estabais viendo, todos erais conscientes y nadie estaba haciendo nada. Y obviamente nadie hizo nada. En ese proceso de desempolvamiento, de todo lo que había pasado, ¿es eso lo que hace que decidas cambiar la interpretación por la música? Pues porque como nunca accedí a tener nada con él, lo que su moneda de cambio era me decía que estaba gordo, que era feo, que no valía para esto. Entonces yo entro en un bucle haciendo teatro. De hecho estuve 2 veces en el Festival de Mérida y la última vez que estuve yo en el camerino lloraba antes de salir a escena y decía no quiero volver porque me daba tanta inseguridad, me generaba tan malestar estar en el escenario, me veía tan mal, me veía tan feo, tan gordo, tan todo, que dije no lo quiero hacer más. Y ahí digo, bueno, pues la música soy yo. Es mi proyecto, hago lo que quiero, me veo genial, me siento súper cómodo y cantar me hace transmitir muchísimas cosas y yo creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Y te ha curado de alguna manera este ovni? ¿Te ha servido como terapia? Sí, me ha servido como terapia porque es eso, ha sido mi vía de escape. Ha sido escaparme a la luna con una vaquita que tiene las manchitas de color rosa y los dos vivimos allí en un planeta que nos hemos inventado y ese es mi ovni, la verdad. Hablábamos antes de tus musas, Lana del Rey, Zara. ¿Hacia dónde quieres que vaya tu música, Pablo? Quiero que vaya a un lugar donde esté súper cómoda, que se siente increíble. Hablo como para ella, para lo que sale. Y que me haga a mí como ser humano muy feliz. Que te dejas llevar. Sí, me dejo llevar. Pablo Romo, te deseamos todo lo mejor con OVNI y con todo lo que se te venga en la vida. Te adoramos desde ya. Suerte en todas las aventuras que emprendas. Muchas gracias, Pablo. Qué penita daba ver las flores, estaban deprimidos sus colores. La celebración de los Palomos 2024 concluyó con la lectura de un manifiesto en el que se plasmaban las realidades, las intenciones y los deseos de quienes participábamos en la fiesta. El manifiesto comenzó con una presentación a cargo de Silvia Tostado, en la que se hizo un llamamiento en apoyo del pueblo palestino, y continuó con la lectura que hicieron Roberto, Jorge, Ana, Carolina y Santiago. Escuchamos un extracto que sirve como columna de cierre para este episodio.
Las discriminaciones que sufrimos lesbianas, gays, bisexuales, trans, personas no binarias, personas intersex, atraviesan nuestra vida y esto solo tiene un resultado y es que tengamos más riesgo de sufrir problemas de salud mental. Necesitamos espacios seguros para no seguir sufriendo violencias, para que ninguna niña, niño o niñe se muera de miedo cada vez que le insultan, para que las familias sepan acompañar a sus criaturas de una forma respetuosa, garantizando que todos los hogares sean espacios de protección. Y para que estos espacios seguros sean posibles, una de las claves es la educación. Para garantizar que todas las niñas, niños, niñes, con independencia de cualquier circunstancia, reciban una educación que les reconozca, sean como sean. Educación que nombre todas las realidades personales y familiares. Y educación que nos proporcione a toda la comunidad educativa las herramientas necesarias para un desarrollo integral libre de violencias. La base de las discriminaciones que sufrimos las personas LGTBI es la misma que sustenta la violencia hacia las mujeres, hacia las personas migrantes, hacia las personas racializadas, hacia las personas con discapacidad o hacia las personas pobres. El patriarcado, la cis-heteronormatividad, el machismo y los privilegios que ostentan una minoría se convierten en nuestro lastre. Desde este movimiento feminista, el activismo LGTBI, el activismo migrante, anticapacistas, antirracistas, ecologistas, sindicalistas de solidaridad internacional y el resto de movimientos sociales, tenemos que aunar fuerzas para hacer frente de forma conjunta a quienes promueven el odio. Antonio, todas las personas presentes, yo quiero recuperar las palabras de Silvia. Creo que fiesta no es lo contrario de política, que en nuestro caso, más que en ninguna otra reivindicación social, es complementario, porque precisamente es la libertad, el placer, el disfrute y el estar al aire libre lo que se nos ha negado, y son las calles y el mundo exterior lo que tenemos que ocupar. Creo que se puede añadir muy poco más a lo que ha dicho Nerea. Nos hemos sentido como en casa. Bueno, en mi caso esta nunca ha dejado de ser mi casa, porque yo he podido salir de Extremadura, pero Extremadura no ha salido nunca de mí. Muchas gracias a todos, y en especial a toda esa gente que ha hecho posible este podcast, a Cristina, a Teresa, a José, a Silvia, a Tomás y a José Antonio. Hasta siempre, palomos. Hasta el año que viene. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Cuart. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.